Buenas noches para todos, por aquí para saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y pues aprovechemos nuestro tiempo. Por aquí ya tenemos nuestra invitada. Ella es la doctora María Ernestina Maya y ella vive en la ciudad de Neiva, Huila, en Colombia. Y pues tiene alguna experiencia y ella nos va a contar de qué se trata. Entonces, antes de presentarte, hagamos una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por este compartir, por esta comunidad de sacerdotes, hermanos que nos reunimos, por esta hermanita María Ernestina. Dios la bendiga con este compartir que nos va a dar. Bendícenos, acompáñanos, guíanos y protégenos y quédate siempre con nosotros. Que nos bendiga siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctora, pues cuéntenos de qué se trata este tema tan interesante que nos dejó la boca abierta simplemente ahí con el título, pero cuéntenos de qué se trata, quién es usted, qué es lo que hace y por qué nos está acompañando esta noche. Buenas noches y bienvenida. Pues, ante todo, muchas gracias, Padre Carlos, por la invitación que me hace. Me siento muy halagada de estar en tan excelente paternidad sacerdotal. Soy licenciada en Filosofía y Letras, tengo especialización en bioética, también soy psicóloga con un doctorado en hermenéutica y exégesis crítica y textual en psicología. Entonces, pues, para mí es de mucho agrado estar acá con ustedes y compartir en esta noche, eh, pues algo de lo que he aprendido y de lo que me, Dios me ha regalado, de verdad. Entonces quiero compartirlo con ustedes y de verdad que quiero hacerlo extensivo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, pues quisiera dar ya inicio y eh, entender acerca de la desnudez. Entonces, pues el tema sí es bastante como, y es aprovechar que tengo pues nada menos que parte de los que conforman la iglesia como son los sacerdotes. Entonces, sería bueno saber e identificar acerca de la desnudez. ¿Qué es la desnudez espiritual? Entonces, pues siendo psicóloga también pues ante la preocupación que me visitan algunos pacientes, ya que aquí también pues indicaré cuáles son los traumas y igualmente las dolencias psicológicas, sobre todo los trastornos psicológicos que se pueden estudiar desde la Biblia. Entonces, pues, quiero que iniciemos. Eh, Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la de estudios bíblicos, y quiero que nos encerremos Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento, capítulo 3 y Nuevo Testamento, para entender bien el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién desnudó? Desnudez espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Recuerden que Adán le da nombre a la mujer cuando peca. Es decir, vamos al versículo 3 de Génesis. El hombre llamó a su mujer Eva. Es decir, que aquí nacen los nombres, cuando tomamos la naturaleza humana. Pero antes de ser naturaleza humana, nosotros teníamos la identidad era de hombre y mujer. Aquí esto para que tengan en cuenta qué es la espiritualidad y cuál es la desnudez de que les quiero hablar esta noche. Entonces, antes del pecado era hombre y mujer, y después de que Adán y Eva pecan y se sienten desnudos, es Adán y Eva. Entonces, para poderles explicar, me voy a retomar en el versículo 8 del capítulo 3, la caída. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer, no dice Adán y Eva, sino el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Hasta ahí quiero llegar nomás, porque hay mucho que aquí prácticamente es lo que quiero compartir con ustedes. Mire cómo antes los diálogos de Adán y Eva, es decir, del hombre, hablemos del hombre y de la mujer, no de Adán y Eva, sino el hombre y la mujer, capítulo 2, versículo 21. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño sobre el hombre que se durmió. Le quitó de la costilla y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. No dice a Eva ni no, una mujer. Y la llevó ante el hombre. No dice Adán, sino hombre. Entonces este exclamó, esta vez sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer. Esto estoy en el capítulo 2, antes de la caída. Si nos vamos al capítulo 3, que es después de la caída, cuando Yahvé ya castiga al hombre y a la mujer, en el versículo 20, ya el hombre llama a su mujer Eva. Tengan en cuenta que aquí ya nacen los nombres de identidad, porque antes del pecado éramos imagen y semejanza de Dios. Entonces, antes, la mujer, aquí hay algo curioso que quiero que tengamos en cuenta. Aquí mismo, en el capítulo 2, versículo 24, dice, por eso, dice, esta vez sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Pero aquí viene lo que les voy a explicar. Versículo 25. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Como en el capítulo 2, antes del pecado, el hombre y la mujer no se avergüenzan. Pero si nos vamos al capítulo 3, que por tiempo pues no podría explicarlo, sino que me reduzco al versículo 8, oyeron, tristemente ya el hombre pierde la visibilidad con Dios, es decir, ya no ve a Dios, sino que lo oye. Y aquí el autor sagrado nos dice, los pasos de Yahvé Dios, pero antes decía, oyeron luego el ruido. ¿Por qué? Porque ya el hombre y la mujer son de condición humana por el pecado. ¿Y cuál es el ruido? El ruido actual del mundo, el ruido que tantas veces nos prohíbe o nos cohíbe escuchar en la oración a Dios. Soy conocedora de que ustedes diariamente oran, que hacen oraciones, que tienen un libro de la liturgia de las horas. Muchas veces, siendo grandes orantes, no se sienten escuchados por Dios. ¿Pero por qué? Porque no sabemos orar. Cuando nosotros entramos en oración, muchas veces buscamos es algo en la oración y no buscamos a alguien. Ojo, la diferencia, algo y alguien. Si yo busco algo, siempre viviré con la cabeza hacia abajo. De hecho, me preguntan, ¿se te perdió algo? Yo sí, una moneda, un anillo, cosas materiales.
Y eso es lo que acudimos cuando buscamos algo en Dios, lo material. Pero si yo busco a alguien, alzo la cabeza. Resulta que yo sé que el padre Carlos está en un concierto y nos hemos puesto de acuerdo para vernos allá. Yo no voy a agachar la cabeza, yo me voy a alzar la cabeza. ¿Por qué? Porque estoy buscando a alguien, no estoy buscando algo, sino a alguien. Qué triste para los sacerdotes cuando nosotros, el pueblo, busca siempre la parte humana en ustedes, siempre. Y por eso es que entramos en la famosa religiosidad, porque cuando buscamos a algo, siempre tendemos a criticar, a señalar y a ver cómo la iglesia está desestabilizada y a mirar los lunares de la iglesia. Y no somos perfectos. Pero si yo busco a alguien, es espiritualidad. Por eso a veces muchas personas se cambian de religión porque creen buscar a Cristo y a Cristo no se busca, Él no está en la basura ni está por allá caído, Él está dentro y dicen, uno les pregunta, oye, ¿por qué te cambiaste? Porque es que allá encontré, pero ¿qué encontraste? Me pregunto cuando doy con estas personas. ¿Por qué? Porque ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se escucha ni hemos leído que sea el hombre quien busque a Dios. Es Dios quien llama al hombre. Y ustedes, queridos, pues comunidad sacerdotal, qué afortunados, porque han sido llamados ustedes por Dios. O sea, es quien eligieron a Dios, sino Dios los eligió a ustedes. Y cuando Dios busca la espiritualidad, esa es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Porque es que la religiosidad a mí me da un poco de miedo, porque tendemos a hacer fanatismo en la religión. Y la religión no debe ser fanatismo. Entonces vamos por personas y cada vez somos duros para criticarlos a ustedes, duramente y con un salvajismo terrible. Pero caramba, yo no busco la esencia. ¿Qué tal yo con un dolor de muela bien fuerte y llegar a urgencias y querer un odontólogo perfecto? Empezando que no me creerían ni siquiera que sea una urgencia, porque si yo voy con el dolor, ni siquiera me da la crítica de sentarme a, ni siquiera a criticar si hay cuadros o no hay cuadros o cuál es el consultorio. Lo que yo busco es aquel especialista, aquel médico que me pueda curar de ese dolor de muela. Entonces yo estoy buscando es a alguien y por eso es que la oración muchas veces no es escuchada. Y cuando yo busco a alguien, alzo mi cabeza, alzo y tengo la mirada en alto. Nunca, si bien recuerdan, fue Dios, Yahvé, quien llamó a Moisés. Toda la historia de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, hasta David fue ungido bajo la voluntad de Dios. Samuel hizo ungirlo bajo el precepto de él humanamente y creía que era el más opuesto, el más llamativo. Pero fue Dios quien le dijo, porque el primero que escogió el rey de Israel fue el pueblo, fue la parte humana y fue Saúl. Entonces Saúl fue escogido por el hombre, David ya fue escogido por Dios, porque de hecho le dijo, ese no es, espera un momento. Y tanto así que el profeta se asusta y le pregunta al papá, le dice, ¿no hay más hijos? Dios, sí, por allá, el pequeñito, el que está por allá entre las ovejas. Dios, pues tráigamelo porque no vamos a comer hasta que no llegue él. Des en cuenta, o a veces eso es espiritualidad. Dios nos busca, Dios está dentro de nosotros. Igualmente, si nos vamos al Nuevo Testamento, es el arcángel Gabriel quien visita a la Santísima Virgen María. No es la Virgen buscando por todo el lado ser la madre de Dios. No. Imagínense la Virgen por Egipto, bajo Egipto, alto Egipto, por allá, por Belén, en Jerusalén, buscando ser la madre de Dios. Es Dios quien busca al hombre. No es el hombre quien vive picando aquí o allá buscando a Dios.
Aquí el ruido que hablan ya es la parte humana. Oyeron luego el ruido y ya no ven a Yahvé, porque ya no están en gracia de Dios, sino oyen los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Acuérdense que en Biblia están las etapas: el amanecer, el mediodía y el atardecer. Recuerden que el atardecer entra en Biblia significa la etapa ya prácticamente de la ancianidad del hombre. El amanecer es más o menos, está entre los, desde que nace más o menos hasta los 17 años. La mejor etapa, y que casi nunca se la dedicamos a Dios nosotros, es la del mediodía, nuestra juventud y nuestro profesionalismo. Y aquí hablan de que Yahvé se paseaba a la hora. La brisa significa la paz, la tranquilidad, la serenidad, de la cual Yahvé estaba, pero el hombre y la mujer no. Y dice, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles. Viene primer trastorno psicológico. ¿Cuántas veces nosotros, por qué se ocultan? Porque más adelante Yahvé le pregunta. Ellos dicen, mira, aquí dice, el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y este contestó, aquí viene el primer trastorno psicológico. Yo creería que por eso mi tesis fue laureada, porque esta fue la esencia que yo quise dar a entender. El primer trastorno lo tiene el hombre desde que pecó. Dice, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. El miedo. El miedo siempre nos lleva a ocultarnos, a escondernos. Y es uno de los trastornos que como psicóloga les puedo decir que es difícil tratar para con los pacientes que yo tengo en este momento. ¿Cuántos miedos? El miedo no es de Dios. ¿Cuántos barquitos de oportunidades pasan frente a nosotros? Y por miedo no nos subimos a ellos. Nos da miedo subirnos. Y siempre los miedos nos llevan a ocultarnos. Pero aquí hay algo curioso. El autor sagrado nos dice, divinamente hubiera podido escribir o haber escrito el autor sagrado. Dice, el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios. Yahvé Dios llamó al hombre, pero no dice así. Dice, por entre los árboles del jardín. Ojo, aquí hay árboles. Si nos vamos al Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26, curación del ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo personas, pero las veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos entre los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en el pueblo. ¿Quién tenía ciego
¿quién tenía ciego a este hombre? Los hombres de ese pueblo. O sea, los árboles son las personas. ¿Cuántas personas oscurecen o nos ciegan? ¿Cuántas personas y nosotros por el miedo nos escondemos? ¿Cuántas veces yo puedo tener toda la capacidad para dar una respuesta y el miedo me lleva a esconderme? Y quizás se lo digo a otra persona mi respuesta. Y al decirle la respuesta a la otra persona, hasta la aplauden. Bravo, felicitaciones. Y le dan, y dice uno, caramba, esa era mi idea. Pero se antepuso otro árbol. Y esos árboles son sin miedo. Y bien conocemos clases de árboles. Hay bonsáis, bien pequeñitos, bien enanitos, como hay grandes, pero grandes, lo que conocemos ceibas. Aquí al ciego, para poderlo curar, Jesús tuvo que sacarlo del pueblo. O sea que ¿quién tenía ciego a este hombre? ¿Cuántas veces ustedes y yo tenemos capacidades, pero muchas veces llegamos a alguna parroquia, a alguna comunidad y esas personas nos hacen sentir escondidos en medio de ellos? Hoy en día, como lo escribí en el título para dárselo a ustedes, cuánto el modernismo que hay nos lleva a callarnos. Cuántas leyes establecidas en los diferentes o en las diferentes partes del mundo, como estos países que están conectados ustedes sacerdotes y empezando por el mío, Colombia, aprueban eutanasias, aprueban abortos, aprueban matrimonios igualitarios, aprueban adopciones y nosotros escondidos detrás de esos grandes árboles que son los gobernantes. Mira, aquí el ciego Jesús es el único milagro donde se ve en dos escenarios. Le pone primero las manos y el Señor le pregunta, ¿ves algo? Y él alza la vista. ¿Sí ve cómo nos agancha? El ciego era agachado, pero alza la vista y dice, veo persona, pero las veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado. Y aquí hay algo importante, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. ¿Cuántas veces tenemos que tomar distancia o alejarnos para poder entender las cosas? Porque por más cerca que estamos, no las encontramos soluciones. Nos confunden más teniéndolas cerca. Aquí el ciego entendió claramente quién lo tenía ciego. Aquí esta persona entendió quién era que siempre lo mantenía con la cabeza abajo. Y Jesús le hace una aclaración. Primero lo envía a su casa. En Biblia, ¿qué es la casa? Es el reposo, el descanso, la confianza. Uno en la casa, por lo menos yo cuando termino mis arduas jornadas, yo deseo llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque llego y me quito mis zapatos, me pongo de una manera cómoda, me da confiabilidad, me da descanso, me da tranquilidad. Pero le hace una advertencia al ciego. Ni siquiera entres en el pueblo, porque sabe bien que si vuelve a ese pueblo, pues va a correr con el mismo o tendrá una suerte peor. Entonces, esto para explicar y continuar con lo de Génesis. Aquí dice, porque como les decía, aquí el autor podría borrar, eliminar y solamente decir se ocultaron de la vista de Yahvé, pero él hace una aclaración, se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Muchas personas dando este conocimiento, muchas personas, hasta en el mismo clero,
hasta en los mismos sacerdotes, hacen que nos ocultemos. ¿Cuántas veces ustedes como sacerdotes han querido fortalecer y formar grupos para esta sociedad que tan perdida está? Y es apagados hasta por el mismo pastor o por todo esto de como de no saber entender un poco, o porque muchas veces creemos que tienen más fuerza que nosotros. Pero ante todo, pues felicitaciones porque aquel sacerdote que no obedece a su pastor o al obispo, pues es desobediente y sabemos bien que el único que no sabe obedecer es el diablo. Pero muchas veces esos árboles los tenemos tan cerca de nosotros que nos ocultan, nos esconden de la vista de Yahvé. Y dice acá, Dios Yahvé le dice al hombre, ¿dónde estás? El miedo lo lleva hasta desubicarse. Dios entra ubicando al hombre. ¿Dónde era la ubicación de él? ¿Cuál era la ubicación? Pero lo hace centrar. Y el hombre le contesta, ¿dónde estás? Es la pregunta. Y él no contesta, estoy aquí. Dice, este contestó, te he oído andar y he tenido miedo porque estoy desnudo. Ahora bien, ¿quién desnudó? ¿Quién desnudó al hombre? La desnudez viene de la serpiente, del diablo, cuando hace pecar a Adán y Eva. E inmediatamente, automáticamente, después de que comieron, se sintieron los dos, no solamente el hombre, sino la mujer, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya la gracia no los acompañaba. Ya la gracia de Dios ante el pecado había desaparecido en ellos y los hicieron sentir desnudos. El versículo 7 del capítulo 3. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. El hombre no puede quizás vestirse a sí mismo. Siempre tiene que buscar la manera como lo vistió Dios. Si nos vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 20, 21, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Ojo, no dice túnicas, sino la palabra piel. ¿Qué es piel? En psicología, la piel, e igualmente creería que en psicología y tanto en la vida espiritual, piel es ponerme en el lugar del otro, estar en el lugar del otro. ¿Cuántas veces somos señalados, despellejados? Pero es en cuenta que a pesar de que el hombre y la mujer fueron quienes estaban en pecado, Dios los viste con túnicas. Y aquí hay una explicación clara. Y esto sí que lo he visto aquí en mi parroquia, con todo respeto. La persona que un sacerdote no le sirve, los colaboradores directos de un sacerdote, ¿quiénes son? Son la secretaria, el sacristán y a veces por ahí el que le ayuda. Son directos, ¿por qué? Porque a veces económicamente
se ve el párroco en la necesidad de darles un dinero por sus servicios. Y esto sí que lo admiré del Papa Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, con el famoso caso que sucedió con su mayordomo. ¿Cuántas veces en este círculo parroquial dan con un ladrón, un ejemplo, que los está robando en la parroquia, las limosnas o no sé, y automáticamente son sacados fuera? O sea, los mandan como el hombre se puso con hojas de higuera y vestido ceñidamente nomás, o sea, tapando a duras penas sus partes íntimas. Pero ¿cuántos sacerdotes con tanta sabiduría hacen como hizo Yahvé? Se ponen o le colocan a esa persona túnica de piel. ¿Cómo sería a cambio si yo o doy con alguien que me está robando o está haciendo algo en contra mía o está hablando en contra mía o va ante el obispo o me está hablando fuera de mí? Y yo pregunto, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué me está haciendo o por qué me está haciendo esta atmósfera con la gente o entre los mismos colegas sacerdotes? Y yo puedo llamar corrección fraterna, llamarlo aparte y decirle, voy a ponerles un ejemplo particular, X persona que me ayuda aquí en mi apartamento y yo me doy cuenta que me está robando. Y yo le llamo y le digo, Mariana, qué pena contigo, pero no te puedo seguir teniendo. Yo te conocí honestamente, te conocí con muchos valores, pero veo que se me han perdido algunas cosas y con evidencia, mira, he dado cuenta que eres tú. Pero mira, te entrego tu liquidación, te hice este mercado, llévate, un buen mercado. Sé que no tienes para el pasaje. Fuera de eso, deja esa liquidación, mira, te regalo lo del pasaje. Sé que la carrera puede estar valiendo 8,000, 9,000 pesos. Le doy 20,000 por si quiere tomarse un agua o algo. Créame que donde quiera que esté esa persona, por lo menos me va a señalar internamente por qué, porque eso es vestirla. Pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar humanamente y las mandamos a volar lejos? Ladrona, infeliz, aléjese de acá, yo no la quiero ver humanamente, porque somos humanos y nos duele cuando hacemos el bien y a veces nos están robando. Pero mire, aquí ya ve, Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel. Divinamente la Biblia o el autor sagrado podía decir, y se las entregó o se las pasó. Dice, y los vistió. ¿Cuántas veces nos cuesta vestir estas personas que se nos acercan? Es duro vestir una persona, duro, pero es ahí el significado de lo que les estoy explicando. Porque nosotros no debemos mirar religiosidad, sino espiritualidad. El que busca religiosidad tiende a vivir en crítica y en señalamiento, porque quiere personas perfectas. En cambio, el que está en la espiritualidad sabe que aquel sacerdote, aquella persona consagrada, está celebrando una Eucaristía. A mí no me interesa si es rico, si es pobre, si es casado, si no es casado, si tiene hijos, si... no. Por ende, sé que tengo que orar por él, pero a mí me interesa y doy gracias a Dios porque a través de esas manos y de ese consagrado puedo recibir diariamente lo que después de fallecida no podré recibir, que es la comunión. Si algo nos debiera cuestionar es que al irnos de este mundo, lo más sagrado que es la intimidad con la Eucaristía, ya en el más allá donde estemos, ya nunca más la volveremos a recibir y menos de un sacerdote, de una persona humana. Pues por ende, porque allá vamos a encontrar directamente, ya no vamos a encontrar especies,
porque sabemos bien que Dios prometió que estaría de dos formas aquí en la tierra, espiritualmente y sacramentalmente. Espiritualmente, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Y sacramentalmente a través de la Eucaristía. Hoy en día, muchos consultorios de psicólogos o muchos confesionarios son visitados por jóvenes, por adultos, por niños también, ante el modernismo de este mundo, porque están desnudos y llegan para que ustedes, como sacerdotes, y quizás los que hemos estudiado, podamos vestirlos, porque a duras penas ellos han hecho como hizo el hombre y su mujer, han cogido hojitas y se han hecho como ceñidores nomás. Ellos vienen es a que la iglesia o los sacerdotes a través de la confesión, pero cómo le cuesta hoy en día a un sacerdote confesar. Sabemos bien que viven cualquier cantidad de quehaceres. Tengo entendido por libros que he leído, porque me gusta mucho leer, he leído libros donde antiguamente, muy antiguamente, estoy hablando antes del Concilio Vaticano II, las habitaciones de los sacerdotes, de los párrocos en los pueblos, la ventana daba a la calle para estar dispuesto las 24 horas a la gente. La gente podía llegar a tocar esa ventanita. Padre, hay un enfermo, padre, hay un agonizante. Y esa disponibilidad, no quiero decir con esto ni criticarlo a cada uno de ustedes, no, 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 porque valoro, honro y los felicito por esa gran misión que tienen. Pero muchas veces colocamos tantos ceñidores o dejamos a la gente tan mal vestida, y más en el mundo en que estamos hoy, donde ustedes y yo sabemos que la relatividad que nos hablaba tanto el Papa Benedicto XVI se está implementando en dar lo natural, lo bueno, está pasando a ser malo y se está viendo como malo y como exagerado. La naturaleza humana, lo natural y lo antinatural está pasando como si fuera algo bueno y agradable. Ante esto, muchas cosas vienen porque en esa desnudez siempre tendemos a vivir en el algo y no en el alguien. ¿Cómo nos molesta a nosotros cuando nos suena el celular? Y a duras penas vemos ya, es esa persona. ¿Quién sabe qué favor quiere? Porque siempre que nos llama es para pedirnos algo, un favor. Pero qué bonito y qué agradable son estas llamadas cuando alguien nos llama para saber cómo estás, cómo te ha ido, buscando a alguien. Es esto lo que nos enseña a través de estos versículos que les he estado indicando, cómo el hombre y a nivel psicológico, el primer trastorno psicológico del hombre es el miedo. Y los miedos nos llevan a escondernos. Tuve miedo y me escondí. Y no hay peor trastorno que vivir llenos de miedos, porque eso es en psicología. Si nos vamos a la espiritualidad, es la confianza, la fe. Si tengo fe, si tengo confianza en un Dios, no debo vivir miedosa ante lo que me vaya a ocurrir o ante lo que pueda suceder, porque deposito en Dios mi confianza, pero tengo que saberlo hacer, tengo que dejar actuar a Dios. ¿Cuántas veces se nos daña algún electrodoméstico, lo llevamos al técnico
y empezamos a darle indicaciones de cómo arreglarlo. Se me daña la licuadora, es que yo creo que es como las escobillas, como el botón, sí. Llega un momento en que esperamos, hartamos al técnico y nos dice, qué pena, llévese su electrodoméstico, si sabes, arréglelo entonces allá en tu casa. Porque muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y no es la manera nuestra. Si tú estás depositando algo en las manos de Dios, tenemos que hacer dos cosas grandísimas y la tercera más excelente. Las dos es tener paciencia para ser escuchados y segundo, tener confianza. Si yo estoy llevando mi electrodoméstico a ese sitio es porque me da confiabilidad, la confiabilidad de que me lo van a dejar bien arreglado, pero no como yo quiera, porque de ahí está el problema. Muchas veces nosotros pedimos cosas o pretendemos que Dios nos ayude, pero no a la manera de Él, sino a nuestra manera. Y así como el técnico lo desesperamos y nos entrega el electrodoméstico, muchas veces, sin embargo, Dios en su paciencia sabe esperar. Y por último, la tercera cosa, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántas veces consideramos o somos tan lo que conocemos en psicología ansiosos, la famosa ansiedad, que nos lleva a que todo sea rápido y no sabemos esperar? Ante esto, debemos saber que quien nos viste con túnicas de piel, y la piel es estar en el otro, la consideración, no juzgar con tanta severidad. La piel es tomar conciencia de que somos humanos y no somos perfectos. Estar, como decimos acá en el Huila, en el pellejo del otro, en la carne, en las entrañas del otro. La Biblia es muy exacta y muy hermosa. Dice, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Él mismo las hizo. No dice acá que las mandó a traer por allá con San Miguel, con San Gabriel. No, Él construye nuestra miseria. Él levanta nuestra miseria. Él levanta lo caído. Pero siempre y cuando no sepamos o seamos dóciles a lo que Él quiere para con nosotros. Muchas gracias. María, pues muchas gracias por este compartir, gracias por acompañarnos. De verdad muy interesante la aproximación, esta desnudez que a veces nosotros no nos damos cuenta que llevamos y darle gracias a Dios, pues, para poder vestir a tantas personas y que nosotros también nos vistamos. Esto, por aquí, si hay algún comentario, algún compartir, algún sacerdote que nos quiera dar algunas palabras. Por aquí estamos, muchachos. Padre Jaime Sánchez, prenda su micrófono, padre Jaime. Buenas noches, Sí, ¿me sí, buenas escuchan? noches. Sí, señor. Eh, Agradecer a la doctora María por por su aproximación bíblica precisamente hoy, 1 de septiembre, iniciando este mes dedicado a la palabra de Dios, donde podremos tener pues varios momentos, varios encuentros con la palabra de Dios. Agradecerle por este compartir, donde podemos reconocer algunas realidades de nuestra vida desde el Génesis, desde la óptica que nos lo ha planteado. Dios le pague por ese compartir y sí reconocer
que a veces esa desnudez que tenemos frente a tantas personas que se acercan a nosotros y en medio también de tanto activismo, de pronto hasta ni bien podemos recibirlas y se van es peor de lo que llegaron. Pero bueno, ahí está actuando la gracia del Espíritu que nos ayude para cada día poder, para, para cada día poder llegar un poquito mejor a todos los feligreses que el Señor nos ha confiado, las distintas comunidades, en la ciudad, en las veredas, donde podamos llegar con la palabra de Dios y mucho mejor pues en este mes que estamos iniciando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, padre. Por aquí está el padre John Freddy Castrillón. Cuéntanos, padre John Freddy. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a la doctora María. Escuchándola me hizo pensar o me hizo recordar dos cosas pues que yo también las he trabajado y las pienso constantemente en este ejercicio ministerial. El primero es cuando tocaba el tema del miedo. eh, pues yo me he encontrado con muchos pasajes donde aparece pues la palabra miedo, pero siempre tenemos una respuesta de parte de Dios. Es decir, ante el miedo siempre va a haber respuesta. Por ejemplo, a María le dijo, no tengas miedo, pues porque has encontrado gracia delante de Dios, ¿sí? Y así constantemente, pues como con todos los personajes que aparecen. Entonces, eso ha marcado como en mí un carácter de cuando aparece el miedo, hacer una lectura de fe, porque sé que a partir de ese miedo voy a obtener también una respuesta de parte de Dios y va a facilitar como las cosas o se van a propiciar las cosas para que haya verdaderamente una resolución favorable frente a una situación que me está generando esa situación de miedo. Y lo segundo que me hizo pensar es el asunto de, de cómo ¿cómo decirlo? Es decir, los pastores, los cuidadores, pues también tenemos heridas. Es decir, aquello de el sanador herido, un texto pues también de la espiritualidad, aquello de que nosotros también somos plenamente humanos y requerimos también de todos esos acompañamientos, de todas esas asistencias para que nuestro ministerio pueda producir los frutos que el Señor quiere. Es decir, el hecho de la ordenación no nos hace invencibles, al contrario, nos pone cada vez más vulnerables frente a un montón de situaciones, pues porque la obra del reino es bastante exigente. Entonces, escuchar también eso de las patologías, de cómo nosotros nos vemos también enfrentados a cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, para poder ayudar a otros a curarse, ayudar a otros a hacer unas lecturas de sus propias debilidades. Entonces a mí me parece importantísimo dedicarle tiempo a nuestro cuidado y atender también nuestras necesidades. Muchas gracias, mi padre John Freddy. Muchas gracias. Vea, qué interesante. ¿Algún comentario, doctora, lo que han dicho los padres? Pues tiene razón lo que acaba de decir el padre, porque de esto podríamos hablar. Muchas veces a nivel psicológico conocemos grandes trastornos como es la apatía, la asedia, la famosa tristitia, que es la tristeza, la aflicción, el desaliento, el pesimismo, lo que conocemos como melancolía y la famosa depresión. Todo esto, que muy bien lo decía también por ahí el padre, eh, si algo está en la Biblia, la palabra miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos? Y qué admirable es, porque muchos de nosotros creemos que ustedes, siendo sacerdotes, tienen su mente o tienden a tener una vida, llamémosla así, sana espiritualmente, por lo menos más calmada y más en paz. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es también muy de la parte de emociones y sentimientos. Y esas emociones y esos sentimientos van acompañados con los procesos que ustedes a diariamente hacen.
y que también son enriquecidos espiritualmente bajo la Eucaristía, bajo las especies y bajo esa parte ministerial que Dios les ha dado. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario, padres? ¿Una pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Y cómo es que dicen en los remates? A la 1, a las 2 y a las 3. Vendido. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario más, simplemente pues damos gracias a la doctora María Ernestina por acompañarnos esta noche, por sus ideas, sus comentarios. Gracias por pues todo lo que nos ha compartido. Muchas gracias, de verdad que Dios la bendiga. Y entonces el padre John Freddy, que fue el último que habló, regálenos la oración y la bendición, mi padre John Freddy. Claro que sí. Bueno, démosle gracias al Señor por esta oportunidad de encontrarnos, porque finalmente se convierte en una oportunidad de fraternidad, una fraternidad que trasciende fronteras. Démosle gracias por todas las personas que con su saber, con su conocimiento, nos ayudan en este pastoreo, porque el cuidado nuestro redunda también en cuidado de los pueblos y de las comunidades que se nos encomiendan. Eh, que el Señor nos dé un espíritu de discernimiento, un espíritu de sabiduría y que nos ayude muchísimo en este mes que hemos iniciado a amar profundamente la palabra de Dios y a sacar de ella la mayor enseñanza para nuestra vida y para la vida de nuestra gente. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, padres. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga y que tenga buena noche. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos y para una próxima oportunidad por aquí nos veremos. Bendiciones, buenas noches. Bueno, muchas Buenas gracias. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, mi padre Carlos. Bendiciones para todos. Gracias, doctor. noches. Chao. Buenas noches.